Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Aunque venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro. ¿Por qué razones el Señor nos manda que prediquemos de su palabra? Es vital predicar la palabra del Señor, y hay muchas maneras en las que podemos predicar la palabra del Señor. Hay muchas maneras y muchas razones por las cuales tenemos que predicar la palabra del Señor. Todos a lo largo de nuestra vida, de nuestros días, nos encontramos con situaciones difíciles y en ocasiones creemos que es mejor ocultar que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, detrás de ello por un miedo, un rechazo, por un temor a las burlas en el trabajo, por no ser aceptados, e inclusive por conservar también un trabajo, por sufrir persecución. Nos limitamos a no predicar la palabra del Señor, y muchas veces por esas razones y más impiden que prediquemos el Evangelio. Pero mire, cada uno de nosotros somos llamados a hablar de Jesucristo. Tiene que aprender y tenemos que aprender a hablar de quien creemos, de Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Vaya a Mateo capítulo 26, ¿sí? Esa es una historia, una historia de Pedro en una situación de peligro, que tuvo un problema exactamente. Mateo capítulo 26, en el versículo, déjeme ver. Mateo capítulo 6. No, perdón, 26. Yo ando mal, estoy aquí andaba en el 20 capítulos atrás. 26, Mateo, en el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? Lo que puede pasar con muchos de nosotros. Negamos que somos creyentes, nos disfrazamos, ¿verdad? Que no sepan que somos seguidores de Jesús, que no sepan que creemos todavía en Jesucristo. Entonces, igual que en esta ocasión en Pedro, esto pasó en su vida. Jesús le dijo: tú vas a negarme. Y Pedro dijo: no te negaré, yo no te negaré, siempre estaré dispuesto ahí. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo Pedro: negó a Jesús. Y eso nos puede pasar por muchas razones, mis hermanos, pero quiero nombrarles algunas razones solamente por las cuales debemos de predicar a Jesús, ¿sí? La primera razón es porque es un mandato predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, verso 15, es un mandato para todos. Y les dijo: id por todo el mundo y que predicad el Evangelio a toda criatura. Y sabe, le voy a decir por qué es necesario que aprendamos a tener esta razón principal de predicar a Jesús, porque es un mandato. Esa es la primera razón. Porque en ocasiones, hermano, se nos empieza a olvidar que somos llamados no solamente a sentarnos, a ser parte de una iglesia, no, sino que somos llamados a predicar.
Somos los predicadores de Jesucristo. No puede quedarse en tu corazón esa palabra de poder, de autoridad que tú tienes para hablarle a los demás. Tú tienes que hablarle a los demás, porque este mandato es claro: ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio, hablar del evangelio a toda criatura. En los 4 evangelios del Señor exactamente se nos deja la gran comisión, que es predicar el evangelio a todas las criaturas, a todos. Es necesario que esto lo tengamos como algo constante y cotidiano, como nos indica exactamente el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Una de las razones principales por las cuales tenemos que predicar el evangelio es porque es un mandato, la gran comisión. La pregunta que yo puedo hacerte en esta noche: ¿a cuántos verdaderamente les has hablado de Jesús? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? Ahora, hay muchas maneras de hablar de Cristo. No solamente es que tú traigas una Biblia y que empieces a aventar versículos por todos lados, como metralleta, a ver el que agarre y agarró, y el que no, pues ni modo. ¿Verdad? Y si me escuchan y el grupito de amigos, mis vecinos o la fiestecita y yo hablé, no, porque muchas veces nuestro testimonio habla más que todas las palabras que tú digas. Y cuando tu comadre te ve y dice: pues sí, pues dirá ahí tu Biblia, pero comadre, eres bien chismosa. ¿Y qué vas a hacer cuando te dicen eso? Se acabó tu evangelio, ¿sí o no? No te creen, no te creen. Pues es importante, mis hermanos, que hablemos el evangelio, pero que también, bueno, vamos a verlo más adelante, que hablemos y que seamos testimonio. Por eso dice aquí 2 de Timoteo 4, verso 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Ya checaron? Va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, los que no murieron y viene el Señor y se los lleva, van a ser juzgados, tanto los que ya están vivos como los que ya murieron. No se van a escapar ninguno, van a ser juzgados en su manifestación, en su reino. Dice, por eso la primera palabra que dice: te encarezco, te confirmo, quiere decir te insto que lo hagas. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo es que tenemos que hablar a los demás de Jesucristo, mis hermanos? Bueno, podemos hacerlo a tiempo, afuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y con doctrina, o sea, con conocimiento de lo que estamos hablando. Debe de haber algo en tu corazón, mi hermano, que debe impulsarte a hablar de Cristo. Tú no puedes, o sea, porque no se concibe alguien que conozca a Cristo y no hable de Él. No puede ser. No, pues cada quien. No, pues allá, no, es que mi carácter, no, es que, a mí me da miedo hablar de eso. No, yo no me meto en religión. Entonces, no, yo no quiero hablar de Dios porque ese es un tema que se presta para mucho pleito. No. Por eso dice: exhorta con toda paciencia y doctrina, con el conocimiento de lo que estás diciendo. Por eso dice: te encarezco delante de que juzgará a los vivos, que prediques la palabra, que hables el evangelio. El evangelio, mi hermano, por sí mismo se va a defender. Ahora, si no creen lo que dices de la palabra, no es problema ya tuyo, es problema de las personas, porque rechazan el evangelio. No es que te rechacen a ti. Bueno, pues si te ofenden, te dicen algo, pues sacúdete el polvo y dile: bueno, pues yo dije. El Señor se encargará de los demás. Porque mira, al escuchar la palabra, la persona ya va a ser juzgada por ella. No va a tener excusa cuando se presente delante de Dios de que nunca le hablaron, porque ahí va a estar el videoclip.
cuando tú predicaste y ahí estaba esa persona y no te quiso escuchar, es más, te ofendió. Pero tú hablaste la palabra, hablaste el evangelio. Para predicar, mis hermanos, la palabra, entonces debemos de leerla, debemos de estudiarla, pero también debemos de congregarnos, ser fieles. Eso es importante, y estar en comunión con el Señor. Debemos de estar entonces siempre preparados para predicar, porque ese es exactamente, mis hermanos, el mandato, la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A cuántos les has hablado del evangelio? ¿A cuántos les has testificado del evangelio? Tienes que. Hay mucha gente que necesita del Señor, ¿verdad? La segunda razón, ¿sí?, es que Dios pondrá palabras en nuestra boca para predicar. Dios va a poner sus palabras en tu boca para que tú prediques. Mateo capítulo 10, verso 20, dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando predicas el evangelio a una persona, cuando le hablas del Señor, tanto conocida como desconocida, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo es quien está poniendo, o quien debe de poner las palabras en nosotros para predicar. ¿Recuerda cuando Moisés fue llamado a presentarse delante de Faraón? Era una persona temerosa. Moisés tenía un carácter, a lo mejor como muchos de nosotros. No era muy aventado para decir. Y es más, le dijo a Dios, cuando Dios le dijo: quiero que vayas con el Faraón y le hables y le digas esto. ¿Qué dijo Moisés? No, yo no puedo. Soy tartamudo. Y con cuanto me pongo nervioso, no me sale. Así le hizo Moisés. Como en ocasiones nos ponemos nerviosos cuando queremos hablar, ¿no? Ay, no, es que no me sale, no sé qué decir. Y se te trabó ahí el clutch. No dices nada. Y lógicamente te sales de ahí de la escena y te da coraje porque dices: ¿por qué no le dije si estaba de modo? Pero si hasta él me dijo que qué hacía para aceptar a Cristo. Y yo le dije: ve a la iglesia. Esa no es la manera de predicar el evangelio. Hay quien te atienda. Se te fue una victoria para ti, un galardón. Por eso yo recuerdo siempre la historia del hermano Genaro Neri, allá de Colima, un pastor que les recuerdo que cuando íbamos a Estados Unidos, me ganaba siempre a predicarle a los hispanos que andaban por allá en las casas, ¿no?, de los americanos. Y siempre me ganaba. Y yo dije: no me va a ganar ahora sí. Y llegamos a la siguiente casa de unos americanos, cristianos, claro. Y el hermano ya se perdía por allá. Me ganó otra vez. Bueno, tenía la fiel encomienda de predicar. Pero, mis hermanos, Dios va a poner palabras en tu boca. Porque dice aquí en el Mateo 10:20: porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Eso debes estar seguro, que cuando tú hables y cuando vayas a predicar el evangelio, cuando vayas a hablarle a alguien de Jesús en su necesidad, no eres tú el que está hablando. Tú solamente disponte: Señor, lo que tú quieras hablar, aquí estoy, utilízame. Mi hermano, yo he visto maravillas cuando los hermanos le hablan a personas que dices: ¿cómo es posible que le habló a aquel gigantón? Aquel hombre que era el terror de la colonia, pues cayó rendido al Señor ahora. ¿Y quién le habló del Señor? Pues la vecina que está ahí, y le habló de Cristo y cayó redondita. Dice la escritura en Éxodo capítulo 4, vea conmigo Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces Moisés dijo al Señor, a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Estoy en Éxodo 4, versículos 10 y 12. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes
ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No tienes ningún impedimento. Esto quiere decir algo muy claro, mi hermano. Hoy en día no hay ningún paro para que tú no prediques de Jesús. Tienes que hablar, tienes que aprender, tienes que disponerte. Y sabes, cuando Jesús nos llama a la gran comisión, mis hermanos, no hay ningún pretexto, por más grande que tú pongas. Moisés le dijo: no puedo hablar, soy tartamudo. No te preocupes, Aarón, ven, habla por él. Así de fácil. ¿Qué más? ¿Qué otro problema tienes, Moy? No, pues no más. Entonces, adelante. Y ahí va Moisés con Aarón a un lado. Y Aarón era el que hablaba. Dile esto, dile que Dios dice así. Y Aarón, pues, fácil de palabra, y así dice el Señor. ¡Pum! Y empezaba a tirar la metralleta del Señor ahí, ¿no? No hay ningún impedimento, mis hermanos. Aunque tú digas: es que yo no sé, es que no se me pega nada de la Biblia, es que la leo, mira, y nomás en cuanto la leo ya me volteo y ya se me olvidó todo. Tú piensas que se te olvidó, pero Dios va a agarrar de los recursos que tú tienes para ir y predicarle a alguien. Pero tú tienes que aprender, tienes que tener la primera decisión: aventar, hablar la palabra. Y si tú, ¿cómo te acercarías con alguien que no sabes no sabes si conoce o no conoce del Señor, pero está allí la persona ahí en la esquina esperando el camino, y tú también, y te dice el Señor, tú sientes que te dice el Señor: háblale de mí. Ay, no sé, te reprendo. Ay, no, yo te reprendo esas palabras. Ay, no. Háblale de mí, háblale de Jesús, háblale de mí, del amor que yo tengo para Él. Y ¿qué piensas? A ver, pero ¿cómo le digo? Hola, ¿cómo estás? No, hola, no. ¿Me regalas lo? Ay, no, tampoco. ¿No traes un chicle? Ay, menos. Bueno, total, llega el camión, se lo lleva y ya se acabó. Desperdiciaste una oportunidad. Así sucede, ¿no? ¿Cómo le hablarías? Tienes que, sí, y aunque te vea nerviosa la persona, pero suelta, tú empieza a hablar del Señor, porque eso es a lo que nos ha llamado. Tenemos que predicar el Evangelio. Efectivamente, mis hermanos, Dios ha creado la boca, la lengua, al mudo y al sordo, así para que de alguna manera u otra se predique el Evangelio. Llénate de valor para predicar de Jesús. No puedes estar sentado en un lugar cuando tú conoces el poder del Evangelio y no hablarlo a los demás. Por más pretextos que tú le puedas poner al Señor, su Espíritu Santo está en ti para hablar. ¿A cuántos no te ha puesto el Señor para que les hables del Evangelio? No desperdicies la oportunidad, porque puede ser la última para esa persona. Yo lo recuerdo muy bien cuando me hablaron de una persona que estaba a punto de morir. Me dijeron: Chuy, pues mira, la persona quiere que vayas, quiere que tú vayas, la familia que es cristiana quiere que tú vayas. Y yo hice un poco me tardé por algunas cosas que yo estaba haciendo, y ya cuando me fui, ya había muerto. ¿Tú crees que se siente uno bien cuando no cumpliste esa encomienda? Deberíamos de haber ido. Yo me sentí mal por días, semanas. Mis hermanos, la negación a predicar no es del agrado de Dios. Esa es la otra razón que tenemos que quitar de nuestras vidas. Mateo 10:33. La negación, mis hermanos, de que eres un cristiano no es del agrado de Dios. Y a cualquiera, dice Mateo 10:33, ¿lo tienen conmigo? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue. La palabra es clara, mis hermanos, en decirnos exactamente que no debemos de negar a Jesús en nuestras vidas. Las personas que conocemos a Jesús, que somos cristianos,
está exactamente diciéndonos claramente que si no hacemos la obra de Dios, si no predicamos el evangelio, y esto va dirigido a todos los cristianos, todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, no podemos ser recompensados. Entonces, un verdadero cristiano, como tú y como yo, pone primero a Cristo con su testimonio, con sus obras, con su ejemplo y predicando la palabra del Señor. ¿De qué manera, mis hermanos, tú puedes predicar el evangelio? Dice, vamos a ver el libro de Mateo, pero en el capítulo 25, Mateo 25, versículo 41. Estos versículos están muy interesantes, mis hermanos. Entonces, ¿lo tienen? Mateo 25. Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, los de la izquierda también van. Ese dice aquí entonces que el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué les habla tan duro el Señor, oye? Pero mira lo que dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermano, qué importante es no negar a Jesús con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Claramente, miren, la primera parte de esos versículos dice que les va a decir a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Tan fácil es, mis hermanos. Tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermanos, hay muchas maneras en las que podemos hacer verdaderamente la obra del evangelio. No podemos ser una iglesia, escuchen, si esta iglesia, mis hermanos, y cualquier iglesia que se profese cristiana, si no predica del evangelio, se va a morir. Se va a morir la iglesia. Va a entrar un desánimo. No va a haber frescura en la palabra. No va a haber frescura en la relación de ustedes con Dios, porque no se predica de la palabra. Es importante. Y yo me acuerdo siempre que hay un hermano que compró una iglesia. Bueno, en Estados Unidos se usa que venden la iglesia por diversas razones. Entonces, con edificio, con todos, y usted pensará, con gente no, porque gente ya no hay, ¿verdad? Y esta iglesia era una iglesia muy bonita. Era una iglesia que ya era patrimonio de la ciudad, en Kansas. Es una iglesia que es patrimonio, estaba muy bonita. Era una iglesia donde ahí se reunían la gente de color. Entonces ya te la imaginarás aquí con un pico muy alto, una cruz arriba, y haz de cuenta una típica de las películas, ¿no? Y entonces me habló el hermano y me dice: ¿qué crees? Fíjate que acabo de comprar una iglesia. Pues se nos hace raro a nosotros, ¿no? Y le dije: ¿cómo? Sí, la compramos y nos la dejaron bien barata. Le dije: ¿de verdad? Sí. Y dice: mira, tenían de esas bancas, bueno, las bancas que había en las tradicionales, de esas largas. ¿Y qué hiciste con todas las bancas? Y no, pues ¿sabes qué? Lo agarré y lo tiramos porque ya no queríamos nada, y pusimos sillas. Le dije: ay, hubieras dejado las bancas. Pues te imaginas el recuerdo que, bueno, yo nostálgico me puse, ¿verdad? Pero a él no le interesaba prácticamente eso. Las quitó y las donó a sabe dónde. Y bueno, y le dije: oye, pero ¿y la gente que había ahí? Mira, es que esta iglesia, pues a los que se reunían eran como 4 o 5 personas. La última de las que quedó era la viejita que tocaba el organito. Y ese órgano se quedó ahí. Era un órgano de esos de tubo. ¿Los han visto, de esos tubos de tipo catedral? Y ahí estaba. Le dije: oye, guárdalo, esa es una reliquia. Y yo creo, más de 100 años yo creo tendría ahí la iglesia. Le dije:
No, mira, él dice, vamos a desbaratarlo, lo vamos a vender, no lo necesitamos. Y dije, bueno, pues ni modo. Pero y toda la gente, se acabó la gente. Aquel verdor que en algún tiempo tuvo la iglesia, se acabó. ¿Debería de acabarse? No. Si no predicamos el evangelio, si no hablamos de Jesús, mis hermanos, la iglesia va a morir. Claramente dice aquí, dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Por simple esa razón, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, porque tuve sed y no me disteis de beber. Hermano, qué práctico es vivir el evangelio, predicarle el evangelio. No es agarrar una Biblia y enseñarles y darles bibliazos y mandarlos al infierno y luego volverlos a sacar y volverlos a meter al infierno para ver si se arrepienten. No, es el testimonio más importante. Cuando tú ves una necesidad, cuando tú ves a alguien que prácticamente está viendo que tú estás haciendo un esfuerzo por visitarlo, por ir con él en el tiempos de enfermedad. Por eso yo les invito a que se unan al grupo de guerreros de intercesión que tenemos. Eso es bueno. Si tú dices, ay, pues es que yo no tengo tiempo, no sé qué hacer, métete al grupo de intercesión, participa en la mañana. Yo ahí exhorté ahí a todo el grupo de intercesores. Y como siempre, volvieron a escribir, nada más los 3 que escriben siempre. Yo digo, pues ¿dónde están los demás? Escriban, que se vea que se renueva la información ahí en el grupo. Hay mucha necesidad. Y yo puse 2 necesidades ahí apremiantes de hermanos de aquí de Santa Fe. Pero ustedes también deben de tener. No pueden vivir o no podemos vivir una vida aletargada, decir, no, pues es que no pasa nada, no. Así como películas del lejano oeste, donde una bola de zacate anda dando vueltas por él. Y así está la iglesia. No pasa nada, no puede ser que no pase nada, mis hermanos. Déjenme decirles algo, somos llamados a predicar el evangelio para traer vida a través de la predicación del evangelio. Entonces dice, fui forastero y no me recogisteis, no hiciste nada por mí. Ven ustedes cómo es importante, mis hermanos, que hablemos con ese denuedo, con esa fuerza para hablar del evangelio. Dice, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel. Enfermo y en la cárcel. ¿Has ido a visitar a algún enfermo? Pero con la encomienda de orar por la persona, con la encomienda de ir y hablarle del Jesús. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si no, tú te vas a morir para empezar. Eres el primero que tú te vas a morir espiritualmente hablando. Al rato no te van a querer dar ganas de venir. Es tedio venir a la iglesia, no sucede nada. No, mis hermanos, en la iglesia también deben de suceder las mejores cosas. Mateo capítulo 5 verso 14 dice, Mateo capítulo 5 verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo alumbra tu luz? ¿Qué es lo que alumbras a los demás? Hay oscuridad en las gentes, en las personas, en las familias. No te vayas a lo mejor tan lejos, en tus hijos. A lo mejor en la esposa que no es creyente, el esposo que no quiere del Señor, en un hijo, en una mamá, en un papá que no quiere del evangelio. Allí hay una oscuridad. Tú tienes que brillar ahí. Ahora, ¿cómo tienes que predicar el evangelio ahí? Siempre agarrar la Biblia y papá, siéntate porque te voy a hablar otra vez. ¿Ahora qué, hijo? Ya no quiero nada de eso. Y agarras a tus hijos, a ver, hijos, y así religiosamente, y ahora me escuchan y están los hijos ya dormidos, ya casi despiertan, y pum, los despiertas. Escuchen el evangelio, no sean irrespetuosos. ¿Qué van a hacer los hijos? Se van a enfadar, te van a
a tirar de loco. Esa no es la manera de predicar. Cuando tú ves a un enfermo de tus hijos, cuando ves que tiene necesidad, suple sus necesidades. Esa es una de las maneras en que tú puedes predicar de Jesús. Déjame decirte algo, cuando las palabras ya no están surtiendo efecto en la persona, tu testimonio, hermano, va a ser muy importante. Amén. Tu testimonio, tu forma de vivir para con la persona. Si tú eres una esposa que siempre le critica al esposo todo lo que hace y lo que no hace, y porque es verde, porque es azul, porque es así. Si tú eres una esposa que está, dale y dale con el machete de la Biblia. No estoy menospreciando la Biblia, pero mis hermanos, ¿cuántas veces hacemos esto? Y estamos con la Biblia y estamos hablando, y un testimonio que el marido te dice: mira, mujer, quiero que te calles y no me vuelvas a hablar de eso. Si tú quieres ir allá, ve. Te cayó el 20 y dices: ¿y ahora cómo le hablo? ¿Y ahora cómo le comparto? Porque tú traes un fervor de hablarle del Señor, pero ya hiciste algo incorrecto. Ahora tu testimonio va a ser importante. Que lo atiendas, que le digas, que encuentres la manera, ¿sí? Que encuentres la forma de mostrar el evangelio ahora con tu testimonio. Tú no puedes quedarte con que no agarró la Biblia, no quiso entenderme de lo que yo le dije, pues ni modo, pues que se vaya al infierno, no quiere. No, tu testimonio es importante, es vital. Y dice aquí a la parte final de este versículo, del 15 y 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor desea que prediquemos con nuestro testimonio los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, a través de nuestras pruebas, nuestras victorias, cómo Él nos ha sacado de esa vida terrible que llevábamos. Sin embargo, mis hermanos, si escondemos la obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo podremos predicar el evangelio? ¿Cómo puede manifestarse el Señor en las vidas de los demás? Tengo mi cuñado que por años estuvimos orando por él. Él estaba metido en las drogas ahí en la colonia del Fresno, pero no tienes idea. No salía, duraba semanas que no lo veían en la casa, en su casa de mi esposa, y cuando iba, pues medio a echar pleito ahí, medio terrible. Le hablaban del evangelio, ya, no había nada. Él conocía bien casa de oración, yo le había hablado del Señor, mi esposa igual, hermanos, ya estaba vacunado. Él conoció todos los centros de rehabilitación. Alcance de Victoria y que no sé cuánto, y que por allá y que por acá. Hermanos, nada. Estaba dentro del centro, pues estaba bien, porque estaba ahí guardado. Pero salía, adiós otra vez. No había. Él estuvo en la penal varias veces. Era una fichita. Y dijimos: Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hicimos incorrecto que Él no quiere entender de la palabra? Bueno, simplemente le dijimos, y seguimos orando: Señor, pues haz un milagro. ¿Y qué crees que hizo el Señor? ¿El milagro? Te estoy hablando de más de 15 años. El Señor hizo un milagro. Hoy lo ves, un predicador. Lo invitan a los centros de rehabilitación y allá anda predicando. No es famoso, no es si te digo el nombre, tú vas a decir: pues, ¿quién será? Claro, o sea, no es, pero se va y agarra ahora ya tiene un auto, cuando toda bicicleta que traía era robada. Lo metieron a la cárcel 3 años, creo, 7 años, 6 años por agarrar una motocicleta. Lo agarraron con una moto que no era de él, bueno, lógicamente. Y como ya era remiso, le llaman así, pues dijeron: no, tú te traes ahí una cadena de situación, y lo guardaron otra vez. Pero el Señor hizo la obra. Ahora lo ves predicando a Jesús, hablando de lo que Jesús hizo en su vida. Yo le dije: Gus, se llama Gustavo, me gustaría que fueras a Casa de Oración Santa Fe y predicar y dieras tu testimonio.
Entonces yo sé que eso va a ser de impacto a todos nosotros, porque hay cosas que yo me gustaría escuchar de cómo le hizo él, y el Señor lo cambió y lo transformó, y cuando no dabas un peso por él empezó a meterse ya a trabajar. Él compró un carrito, algo que no se podía hacer de otra manera, solo conociendo a Jesús. Trae su carrito, ahora atiende a su mamá, está con ella, es un joven de bien. Está todo traqueteado ya del cuerpo, pero ahí está, ¿verdad? Tiene un hombro zafado y cicatrices por todos lados. Bueno, Dios nos permita que algún día nos comparta, tú lo vas a ver y te vas a decir, ahí ese es. La vida lo trató muy duro, mis hermanos, pero él está tan agradecido con el Señor que ahora habla de Cristo, no tiene otra más que hablar de Cristo. Y sé que eso va a ser de mucho impacto para muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando lo veamos. Pero, hermano, tenemos que seguir manifestando exactamente y hablando y proclamando de lo que hizo Jesús en nosotros, porque ahora somos la luz. Ahora debemos entonces de poner primero a Dios por sobre todas las cosas. Es otra de las razones. Debemos de poner primero a Dios por sobre todas las cosas. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No puedes seguir a Jesús sin tomar la cruz, sin ponerle a Él como el primer lugar, sin permitirle que Él sea el Señor de tu vida. No puedes seguirle. No se concibe un cristiano, ¿sí?, que quiera seguir a Jesús y no se haya negado a sí mismo. Todo lo que yo tengo, que Jesús sea el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras familias. Por ello, mis hermanos, debemos de poner primero a Dios y después a nosotros mismos, con nuestros temores, con nuestras debilidades, con todos nuestros deseos. En el momento que hagamos esto, mis hermanos, si ponemos nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestras cosas personales antes que a Dios, estamos negando de una manera a Jesús en nuestro corazón. Y no le estamos permitiendo que Él tome las riendas de nuestra vida. Si seguimos poniendo primero entonces a Jesús, nuestro yo, nuestras amistades, nuestros deleites, ¿sí?, nuestros trabajos, nuestras familias, entonces vamos a hacer la obra correcta que Dios quiere que hagamos. ¿Queremos ser instrumentos de Dios para llevar el Evangelio? Pongamos a Jesús como primer lugar o como prioridad en nuestras vidas, antes que en nuestros propios gustos. Amén. Nuestro esfuerzo tendrá que ser dedicado a predicar, a hablar. Mire, en el momento en que la iglesia no haya una persona nueva que nos visite, ahí nos debe dar vergüenza. ¿Sí? Por eso yo, cuando hay uno que levantó la mano, digo: ay, Señor, gracias. Uno. ¿Sí? Debería darnos vergüenza, ¿no? Quiere decir que si hablamos de Cristo, si le hablas de Jesús a las personas y los invitas a que acepten a Jesús como nuevos cristianos que son, y luego los invitas a la iglesia, si esta casa de oración Santa Fe les queda cerca, bienvenidos, ¿verdad? Si predicaste por el Estadio Jalisco, por allá, y tú dices: no, es que tiene que ir a Santa Fe. Claro que no. Tú le dices: busque una iglesia cristiana por ahí cerca y reúnase. No digo: no, tiene que ir hasta Santa Fe. No, hermanos, es un martirio, ¿no? Digo, desde allá hasta acá. Pero si usted predica aquí, que usted vive por aquí, a su vecino, a su amiga, a la comadre, al que pasa ahí, al vagabundo, háblele del Señor. Dele un vaso para beber, ayúdelo y compártale el Evangelio. Y ya que una vez que venga a la iglesia, usted va a ver la bendición de esa persona. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos para poner a Dios como el primer lugar en nuestras vidas.
Hay necesidad de predicadores, hermanos. Hay necesidad de predicadores. Esa es la otra razón y es la última. Hay necesidad de predicadores, pero no predicadores de púlpito, ni de templos. Predicadores que estén en las calles, que estemos haciendo la obra allí. Mateo capítulo 9, verso 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Estoy leyendo Mateo 9, 37 y 38. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros flojos. Ay, no, perdón. Pocos. ¿O cómo dice su Biblia? ¿Flojos? Ay, hermana Vicky, no es cierto, así no dice. Esta fue de mi versión. Es que traigo una versión diferente. Qué tremendo, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, bueno, pocos y flojos. No, pues ya. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Hermanos, ay, mire, ni tenemos que estarnos peleando por las iglesias, las denominaciones, quién está aquí a un lado, quién está ahí enfrente, quién está ahí. O sea, cada quien, hay tanto por conquistar para el Señor. Hay tantos que no conocen a Jesús. Hay tantos que necesitan y que están hambrientos de que alguien les predique del evangelio. Hermanos, acuérdense que hemos visto en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo predicaba, había muchos que creían en el evangelio, otros no. Pero aventaba la red del evangelio, y cuando Pablo la atraía hacia Cristo, ahí venían los peces convertidos, aceptaban a Jesús y seguían el evangelio. Claramente, le hablarás a otros, no van a querer. Bueno, tal vez no es el tiempo del Señor también, ¿verdad? Tal vez llegará el momento en otro tiempo en que alguien le hable de Jesús a la persona. Está bien, pero tú hablaste del evangelio. Tú fuiste de esos obreros que van a la mies a predicar, que hablan de Jesús. Pero no aquí, no en un púlpito, no en la iglesia, sino allá en la calle, haciendo la obra, mis hermanos. Hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, no conocen a Jesús. Pero cuando los obreros son pocos y todos quieren estar encerrados en la iglesia cantando aleluyita y aleluyita, esa es solamente una parte de la vida cristiana. Tienes que salir, tienes que ir y hablar de Jesús. Esta iglesia, tu corazón se va a cimentar cuando tú aprendas a predicar, a hablar de Jesús a los demás. Ponte ese reto, que esta semana, esos días, de aquí al domingo, háblale a alguien de Jesús. Ponte la facilita, a lo mejor a alguien que, si no hayas cómo, ponte facilito ahí al vecino que ya le hablas y platican mucho. Háblale de Jesús. ¿Para qué le andas hablando ya de otras cosas que no son interesantes? ¿Verdad? Ahora, háblale de Jesús, y si pierdes su amistad, está bien. Si te corren del trabajo porque eres un cristiano, no porque ocupas tu tiempo de trabajar y para hablar de Cristo, no, eso es incorrecto. Trabaja. Cuando sea tu hora de lonche, puedes predicar. ¿De acuerdo? Y si te dicen: oye, aquí no andes predicando del evangelio, que te diga el patrón. No, pero mire, no lo estoy haciendo en horas de mi trabajo. En mi trabajo usted vea como yo cumplo, no hay problema. No, pues a mí me caen gordos esos cristianos, mire, y los aborrezco. Está amargado, pues. Entonces está demostrando que él necesita del evangelio. No, ya, entonces dice: Señor, dame este pez gordo. ¿Sí o no? O este gordo pez, como quieras, pero dámelo, Señor. Y tú empieza a orar por él. Empieza a orar por el que está ahí, tu gerente. Dile: Señor, en el nombre de Jesús. Tú no tienes idea de los milagros algunos han visto. ¿Quién compartió? ¿Quién se animó? Se atrevió a hablar de Cristo y el patrón creyó. Entonces, oye, ¿cómo? Y platican el testimonio de: no, pues es que era un señor que venía, era un empleado que yo tenía, me habló de Cristo, ¿cómo ves? Y me llevó al Señor. Y de ahí yo me rendí al Señor.
Qué tremendo, ¿no? Porque alguien, un obrero que no era flojo, pero era de los pocos que se dedicaron a predicar a Jesús. Hermano, tenemos forzosamente que cumplir la gran comisión. Ahora, algunos sueñan románticamente y dicen: yo me quiero ir a Japón a predicar el evangelio. Pues no te vayas tan lejos. Aquí el Chivabarrio necesitan. Aquí en Chulavista necesitan, acá en la colonia fulana, aquí necesitan. Bueno, ahora si Dios te da un llamado específico y tú sientes que y lo pones a prueba el llamado y Dios te dijo a Japón, bueno, te apoyamos que vayas a Japón. ¿Sí o no lo apoyamos? A Rusia, a Siberia, que vaya a predicar. Órale. Digo, si el Señor lo llamó allá, ¿verdad? Pero ¿cuántos sienten el llamado verde para ir a predicar a Estados Unidos? ¿Cuántos, no? Ahora ya las oficinas de los predicadores están en Miami. Ay, sí, míralos, qué chulos. Bueno, no sé por qué será, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto. Pero mis hermanos, hay tanta necesidad de predicar el evangelio. Y hay oportunidades, hay campo para que tú hables del Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y mira, y aunque tú creas que no te escuchen, tú vas a dejar sembrada la semilla. Cambia tu estrategia para hablar de Cristo. A lo mejor ya no va a ser con la Biblia, porque ya les has hablado de la Biblia a esas personas, del evangelio, y no quieren. Es más, hasta te dan la vuelta. Tampoco te los eches encima. Y, ay, ahí viene otra vez el cura. Ay, ahí viene la monjita. Y, no, está bien. Ok, cambia tu estrategia. Ahora, que tu testimonio, que tu forma de ayudarles, que tu forma de servirles, de preocuparte en sus necesidades, que ahora sea lo que pueda abrir el corazón para hablarles del evangelio. ¿Está bien? Yo quiero que cierren sus ojos. Padre, yo quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, hay una responsabilidad que todos tenemos de hablar de tu palabra. Ninguno de los que están aquí y de los que estamos aquí, Señor, tenemos que cerrarnos en no hablar del evangelio a los demás. Hay mucha necesidad en la gente, Señor, y aquí estamos, Padre. Úsame a mí, Señor, para hablarle a mi patrón, a mi vecina, a mi hijo, a mi hija, y Señor, que la estrategia que tú me des sea una estrategia tan diferente ahora, que ya no sea con los versículos que yo le he hablado. Ya lo sabe, él ya los conoce, ella ya los conoce. Ahora quiero que mi testimonio, Señor, ahora quiero que brindarle mi amistad, mi relación de hermanos, mi relación de compañeros, para que él pueda ver, Señor, que puede ganarse el corazón de esa persona de otra manera también. Padre, pon, Señor, tus palabras. Este mandato de ir y predicar el evangelio es exactamente para cada uno de los que estamos aquí. Pon esas palabras en nuestra boca. Utilízanos, Señor. Somos tardos para hablar, Señor. No tenemos facilidad de palabras, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. No quiero perder las oportunidades que tú nos das para hablar, Señor. Y no quiero negar de ninguna manera que soy un creyente, que yo creo en ti, Señor. Que la gente, por mi testimonio, por mi forma de vivir, pueda saber que yo soy un cristiano, Señor. Padre, aquí estamos poniéndote en primer lugar en nuestras vidas. Dejamos a un lado nuestra comodidad. Si nos llamas a ir, a ayudar, Señor, a abrirle nuestro corazón a alguien que necesita del evangelio verdaderamente, Señor, aquí estamos, Padre. Esta iglesia no puede fructificar, Señor, si no se predica del evangelio, Padre. Este lugar simplemente es el lugar de nuevos convertidos, de gente que está creciendo, madurando, fortaleciéndose en la palabra, para salir e ir y hacer la obra a la que tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor, aquí estoy listo. Diga: yo estoy listo, Señor. Aquí estoy dispuesto. Usa mi vida, Padre. Dame esas palabras de poder. Que tu Espíritu Santo en mí hable, Señor. Y si yo voy a poner las manos sobre alguien,
Padre, que seas tú el que lo haces a través de mí, para que pueda suceder un milagro poderoso, Dios, y que tú seas exaltado. Nada más. La gloria y la honra va a ser para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos obreros del Señor hay en esta noche?